Yo no sabía que ese hombre iba a cambiar mi vida para siempre. No sabía que al tomarme en sus brazos desataría una guerra dentro de su propia gente. Pero lo que sí sabía, mientras mis 3 bebés lloraban de hambre en el desierto helado, era que íbamos a morir esa noche. Y entonces apareció él, un guerrero apache que tenía todas las razones del mundo para dejarme morir, pero eligió salvarme. Y esa decisión nos condenó a ambos. Me llamo Sofía, y esta es la historia más difícil que he tenido que contar en toda mi vida. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón desde el primer segundo, si sientes que vale la pena escucharla hasta el final, te pido que te suscribas a este canal. Porque lo que voy a contarte no es solo mi historia. Es la historia de todas las madres que han tenido que elegir entre la dignidad y la supervivencia. Y al final de este relato voy a revelarte algo que nunca le he contado a nadie. Algo sobre ese hombre que me salvó y sobre el precio que realmente pagamos por atrevernos a amarnos. Todo comenzó en el invierno de 1861. Yo tenía 24 años y acababa de dar a luz a trillizos en una hacienda perdida en Nuevo México. 3 bebés, Jacinto, Mateo y María del Pilar. 3 almas que llegaron al mundo en el peor momento posible, cuando la guerra civil estadounidense ya había comenzado y las tierras del suroeste ardían en violencia. Mi esposo había muerto 6 meses antes, asesinado por soldados que buscaban provisiones, y yo me había quedado sola, embarazada, intentando sobrevivir en una tierra que ya no le pertenecía a nadie. La noche en que todo cambió, los soldados confederados llegaron a la hacienda. Yo apenas tenía 4 días de haber parido. Todavía sangraba. Todavía no podía caminar sin sentir que mi cuerpo se desgarraba por dentro. Pero cuando escuché los gritos, cuando vi las antorchas acercándose, supe que no tenía opción. Tomé a mis 3 bebés, los envolví en lo que pude encontrar y salí corriendo por la puerta trasera mientras la casa comenzaba a arder. No llevaba zapatos, no llevaba comida, solo llevaba a mis hijos. Caminé durante 3 días por el desierto, 3 días descalza, con los pies sangrando, con la leche secándose en mis pechos porque mi cuerpo no tenía nada que dar. Mis bebés lloraban constantemente, un llanto agudo, desesperado, que me partía el alma porque sabía que tenían hambre, y yo no podía hacer nada. Jacinto, el más fuerte, se aferraba a mí con sus manitas. Mateo, el más pequeño, apenas tenía fuerza para llorar. Y María del Pilar, mi niña, mi única niña, me miraba con esos ojos enormes, como si me preguntara por qué la había traído a este mundo de dolor. La tercera noche llegó una tormenta de nieve, en pleno desierto de Nuevo México, una nevada que convirtió el paisaje en un infierno blanco. Yo ya no podía más. Me caí varias veces. Cada vez que me levantaba, pensaba que sería la última. Mis piernas no respondían. Mis brazos temblaban tanto que tenía miedo de soltar a los bebés. Y entonces, en medio de esa tormenta, me desplomé. Recuerdo que miré al cielo y le hablé a Dios. Le dije que si iba a llevarnos, que lo hiciera rápido, que no dejara que mis hijos sufrieran, que me perdonara por no haber sido más fuerte. Cerré los ojos y esperé la muerte. Esperé que el frío nos durmiera para siempre. Pero en lugar de la muerte, sentí calor. Sentí que alguien me levantaba. Abrí los ojos y vi un rostro que jamás voy a olvidar. Un hombre de piel oscura, con el cabello largo y negro, con ojos que brillaban en medio de la noche, como si llevaran fuego adentro. Llevaba pinturas rojas en el rostro y plumas en el cabello. Y en sus manos, tomaba a mis 3 bebés con una delicadeza que me hizo llorar. Era un apache, un guerrero de la tribu más temida de todo el territorio. Y en ese momento, mientras me cargaba en sus brazos como si yo no pesara nada, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. No recuerdo mucho del viaje al campamento.
Entraba y salía de la conciencia. A veces abría los ojos y veía las estrellas moviéndose sobre mí. Otras veces sentía el calor de una fogata y escuchaba voces hablando en un idioma que no entendía. Pero siempre, siempre, sentía las manos de ese hombre sobre mi frente, como si con solo tocarme pudiera mantenerme viva. Cuando finalmente desperté, estaba dentro de una tienda hecha de pieles. Había una mujer mayor cuidándome, frotando mis pies con ungüentos que olían a hierbas y tierra. Mis bebés estaban a mi lado, envueltos en mantas de piel de venado, dormidos y en paz. Y junto a la entrada de la tienda, de pie y vigilante, estaba él, el hombre que nos había salvado. Se llamaba Akinai, aunque más tarde supe que ese no era su verdadero nombre. Los de su tribu lo llamaban Sol Rojo, por las pinturas que usaba en batalla. Pero su nombre real, el nombre que su madre le había dado, era Naiche, el que escucha el viento. La mujer que me cuidaba se llamaba Ulisha, era la curandera del campamento, una anciana con manos sabias y ojos que veían más allá de lo visible. Ella no hablaba español, pero no necesitaba palabras para comunicarse. Con gestos me mostraba cómo alimentar a mis bebés con leche de cabra que conseguían en sus incursiones. Me enseñaba a frotar sus pequeños cuerpos para mantenerlos calientes. Y cada vez que yo lloraba, porque lloraba mucho en esos primeros días, ella me ponía una mano en el corazón y me decía algo en su idioma que yo no entendía, pero que sonaba como una bendición. Pero no todos en el campamento me veían con buenos ojos. Yo era una mujer blanca, una extranjera, y mis hijos eran mestizos, nacidos de un español que ya no estaba. Para muchos de los guerreros, yo representaba todo lo que odiaban: los colonos que les habían quitado sus tierras, los soldados que habían masacrado a sus familias, las promesas rotas y los tratados traicionados. Si alguna vez has sentido el peso de ser juzgada por algo que no elegiste ser, si alguna vez has sentido que no perteneces a ningún lugar, déjame un comentario, porque en esos primeros días en el campamento Apache, yo aprendí lo que significa ser completamente vulnerable, completamente ajena, y depender de la bondad de quien tiene todas las razones para odiarte. Naiche era el jefe de ese grupo, un cacique joven pero respetado. Había perdido a su esposa y a su hija pequeña 2 años antes, asesinadas por soldados hispanos en una redada. Ulisha me contó esto después, usando dibujos en la tierra y gestos que partían el alma. Me mostró cómo los soldados habían llegado al amanecer, cómo habían quemado las tiendas, cómo habían matado a las mujeres y los niños sin piedad, y cómo Naiche había encontrado los cuerpos de su esposa Sihu y su hija entre las cenizas. Por eso nadie entendía por qué había decidido salvarme a mí. ¿Por qué había arriesgado la seguridad del campamento por una mujer blanca y 3 bebés que no eran de su sangre? Pero yo lo sabía. Lo supe la primera vez que lo vi mirar a mis hijos. En sus ojos había un dolor tan profundo que reconocía el mío propio. Él veía en mis bebés a la hija que había perdido, y yo veía en él al hombre que mi esposo nunca pudo ser. Un protector, un guerrero, alguien dispuesto a enfrentar a su propio pueblo por hacer lo correcto. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Mateo, mi bebé más pequeño, enfermó gravemente. Una fiebre altísima que lo hacía convulsionar en mis brazos. Ulisha preparaba brebajes con cortezas y raíces, pero nada funcionaba. El niño ardía, sus labios se ponían azules, y yo sentía que me moría con él. Fue Naicha quien salvó a mi hijo. Una noche, cuando la fiebre estaba en su peor momento y todos habían perdido la esperanza, él desapareció del campamento. Salió solo, en medio de la oscuridad, sin decirle a nadie a dónde iba. Regresó al amanecer con las manos llenas de una planta que yo nunca había visto. Hojas plateadas con flores moradas que olían a algo entre menta y medicina. Ulisha las reconoció inmediatamente. Era una planta sagrada que solo crecía en lo más alto de las montañas, en lugares peligrosos donde los pumas cazaban. Naiche había arriesgado su vida para conseguirla. Había escalado en la oscuridad, había enfrentado el frío y los animales salvajes, todo por salvar a un bebé que no era suyo, hijo de una mujer que apenas conocía. Ulisha preparó un té con esas hojas y se lo dimos a Mateo gota a gota. En cuestión de horas, la fiebre comenzó a bajar.
Al día siguiente, mi hijo abrió los ojos y lloró pidiendo leche. Y yo, por primera vez desde que había llegado a ese campamento, sentía que tal vez, solo tal vez, íbamos a sobrevivir. Esa noche, cuando todos dormían, salí de mi tienda y encontré a Naiche sentado junto al fuego. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y me senté a su lado. No dijimos nada durante un largo rato. Solo miramos las llamas danzar en la oscuridad. Y entonces, sin pensarlo, tomé su mano. Era una mano áspera, llena de cicatrices. Una mano que había matado y había protegido. Y él no la retiró. La dejó ahí, entre las mías, mientras las lágrimas rodaban por mi rostro. No había palabras para agradecer lo que había hecho. No había manera de expresar lo que sentía en ese momento. Pero creo que él lo sabía, porque apretó mi mano con suavidad y murmuró algo en su idioma, algo que sonaba como una promesa. Pero nuestra conexión no pasó desapercibida. En el campamento había una mujer llamada Tawira. Era fuerte, hermosa, una guerrera respetada, y había sido elegida por el consejo como la compañera de Naiche después de la muerte de su esposa. Tawira me odiaba. Cada vez que me veía, sus ojos lanzaban puñales, y no la culpaba. Yo era una intrusa, una mujer blanca que estaba recibiendo la protección de un hombre que le pertenecía a ella por derecho. Una mañana, Tawira entró a mi tienda mientras yo amamantaba a María del Pilar. No dijo nada al principio, solo se quedó ahí parada, mirándome con desprecio. Y entonces habló. Habló en español, algo que no sabía que podía hacer. Me dijo que yo era una carga, que mis hijos eran una amenaza, que los soldados nos buscarían y encontrarían el campamento por mi culpa, que Naiche estaba cometiendo un error que costaría vidas. Le respondí con la verdad. Le dije que tenía razón, que yo era un peligro, que si pudiera irme, lo haría, pero que no tenía a dónde ir, que si salía de ese campamento con mis hijos, moriríamos en cuestión de días. Le dije que no estaba ahí por elección, sino por desesperación, y que si ella estaba en mi lugar, si sus hijos estuvieran muriendo de hambre en el desierto, también habría aceptado la ayuda de cualquiera, incluso de un enemigo. Tawira se quedó callada. Me miró durante un largo momento, y entonces se fue sin decir nada más. No sé si mis palabras la conmovieron o la enfurecieron más, pero desde ese día, aunque no dejó de vigilarme, tampoco volvió a amenazarme directamente. Los días pasaban lentamente en el campamento. Aprendí a hacer cosas que nunca había hecho antes. Aprendí a curtir pieles, a buscar raíces comestibles, a encender fuego con pedernal. Ulisha me enseñaba con paciencia infinita, tratándome como a una hija torpe pero querida, y mis bebés crecían. Jacinto se volvía más fuerte cada día, sus ojos curiosos observándolo todo. Mateo, después de recuperarse de su enfermedad, se convirtió en el más risueño de los tres, siempre intentando agarrar todo lo que veía. Y María del Pilar, mi niña, era tranquila y observadora, como si ya entendiera que vivíamos en un lugar donde el silencio era supervivencia. Si en este momento te estás identificando con lo que estoy contando, si alguna vez has tenido que aprender a sobrevivir en un lugar extraño, si alguna vez has sentido gratitud profunda hacia alguien que no te debía nada, te pido que dejes un comentario, porque esta historia apenas está comenzando, y lo que viene después va a mostrarte que el amor verdadero siempre tiene un precio. Naiche y yo comenzamos a hablar más. Él había aprendido algo de español en sus tratos con comerciantes, y yo empezaba a entender palabras sueltas en apache. Nuestras conversaciones eran torpes, llenas de silencios y gestos, pero decían más que 1000 palabras perfectas. Me contó sobre su hija, sobre cómo le gustaba perseguir mariposas, sobre cómo Sihu cantaba mientras cocinaba. Y yo le conté sobre mi esposo, sobre cómo habíamos soñado con construir una vida en esas tierras, sobre cómo ese sueño se había convertido en cenizas. Compartíamos el dolor, y en ese compartir, algo comenzó a crecer entre nosotros. Algo que no buscábamos, algo que sabíamos que era peligroso, pero que no podíamos detener. Era más fuerte que la razón, más fuerte que el miedo, más fuerte que todas las razones por las que debíamos permanecer alejados. Una tarde,
Mientras yo lavaba ropa en el arroyo y mis 3 bebés dormían en sus cunas portátiles bajo la sombra de un árbol, Naiche se acercó. Se sentó a mi lado sin decir nada. Observó mis manos agrietadas por el trabajo, mis dedos sangrando por las espinas y las piedras. Y entonces, con una gentileza que me quitó el aliento, tomó mis manos y comenzó a frotarlas con un ungüento que sacó de su bolsa. Sus manos eran grandes y cálidas. Se movían con cuidado, como si yo fuera algo frágil, algo precioso. Y mientras me curaba, me miró a los ojos. En esa mirada había una pregunta que yo no sabía si estaba lista para responder. Pero mi corazón respondió por mí. Me incliné hacia él, despacio, dándole tiempo para apartarse si quería. Y él no se apartó. Nuestros labios se encontraron en un beso que sabía prohibido, a peligroso, a todo lo que no debería ser, pero que se sentía como lo único correcto en un mundo equivocado. Ese beso cambió todo. A partir de ese día, ya no éramos solo la mujer rescatada y su salvador. Éramos 2 personas rotas que habían encontrado consuelo en los brazos del otro. 2 almas que habían perdido tanto, que ya no les importaban las reglas, las tradiciones, las barreras que el mundo ponía entre ellos. Pero el mundo no perdona a quienes rompen sus reglas, y nosotros estábamos a punto de descubrir cuán alto era el precio de nuestro amor. Un mes después de ese beso, llegó un hombre al campamento. Un desertor, dijeron. Un soldado confederado que había huido de su unidad y buscaba refugio. Los apaches no confiaban en los blancos, pero este hombre traía información valiosa sobre movimientos de tropas, sobre caminos seguros, sobre depósitos de armas. Naiche decidió darle una oportunidad. El hombre se llamaba León Galindo, al menos ese era el nombre que dio. Era alto, de barba descuidada y ojos fríos, y desde el momento en que me vio, supe que había un problema, porque él me reconoció, y yo lo reconocí a él. Su verdadero nombre era Eduardo Villafaña. Había sido socio de mi esposo años atrás, antes de que nos mudáramos a Nuevo México. Había sido un hombre de negocios sin escrúpulos, que había intentado quedarse con nuestras tierras mediante fraude. Mi esposo lo había denunciado, y Eduardo había terminado en prisión. Después perdimos su rastro, y ahora estaba ahí, en medio del campamento apache, mirándome con una sonrisa que me heló la sangre. Esa noche Eduardo se acercó a mi tienda. Entró sin pedir permiso, con esa arrogancia que siempre había tenido. Me miró de arriba abajo con desprecio, y luego miró a mis 3 bebés dormidos, y entonces habló en voz baja, para que nadie más pudiera escucharlo. Me dijo que sabía quién era yo, Sofía Arriaga, la viuda del hombre que lo había mandado a prisión. Me dijo que sabía que había una recompensa por mi cabeza, ofrecida por los soldados confederados que habían atacado mi hacienda. Me dijo que yo era una fugitiva, acusada de colaborar con la Unión, de esconder armas, de traición. Todo mentiras, pero mentiras que podían matarme. Y entonces hizo su propuesta. Me dijo que si yo le daba información sobre las reservas de oro que mi esposo había escondido antes de morir, él se quedaría callado, no revelaría mi ubicación a los soldados, no pondría en peligro al campamento apache. Pero si yo me negaba, él haría que cayera el infierno sobre todos nosotros. Los soldados vendrían, matarían a los apaches, y mis hijos serían llevados a un orfanato, donde crecerían como huérfanos sin nombre, sin pasado, sin futuro. Quise gritar, quise llamar a Naiche y decirle quién era realmente este hombre, pero Eduardo me mostró algo que me dejó paralizada, un cuaderno donde había escrito todo lo que había observado en el campamento, la ubicación exacta, el número de guerreros, las rutas de caza, los puntos débiles. Y al final del cuaderno había escrito mi nombre, mi verdadero nombre, y una nota que decía que yo era la razón por la que él estaba ahí. Si yo hablaba, si yo revelaba quién era él, Eduardo entregaría ese cuaderno a los soldados y diría que yo lo había traicionado, que yo había planeado todo para destruir al campamento apache desde adentro. Y sabía que me creerían, porque yo era la extraña, la mujer blanca, la que no pertenecía. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando a mis 3 bebés, preguntándome qué debía hacer. No había oro. Mi esposo nunca había escondido oro.
Esa era otra mentira que Eduardo había inventado. Pero aunque hubiera oro, aunque pudiera darle lo que pedía, sabía que no se detendría ahí. Los hombres como Eduardo nunca se detienen. Siempre quieren más. Siempre encuentran otra amenaza, otra forma de controlarte, otra manera de destruirte. Pensé en huir, tomar a mis hijos y desaparecer en la noche. Pero ¿a dónde iría? No conocía el territorio. No tenía comida, ni agua, ni forma de sobrevivir. Y aunque lograra escapar, Eduardo seguiría ahí, poniendo en peligro a las personas que me habían salvado la vida. Si alguna vez has estado atrapada entre proteger a tus hijos y proteger a las personas que amas, si alguna vez has sentido que no hay salida correcta, que cualquier decisión que tomes va a lastimar a alguien, déjame un comentario, porque lo que viví en esos días fue el infierno de no poder elegir entre dos males. Pasaron 3 días, 3 días en los que Eduardo me vigilaba constantemente, 3 días en los que yo fingía normalidad, mientras mi mente buscaba desesperadamente una solución. Y entonces, en la tercera noche, Naiche notó que algo andaba mal. Me encontró llorando en silencio fuera de mi tienda, con María del Pilar en brazos. Se sentó a mi lado y esperó. No preguntó, solo esperó hasta que yo estuviera lista para hablar, y entonces le conté todo. Le conté quién era yo realmente. Le conté sobre Eduardo, sobre el cuaderno, sobre las amenazas. Le conté sobre mi esposo, sobre cómo había muerto, sobre por qué los soldados me buscaban. Le conté cada verdad que había estado ocultando desde que él me había salvado en el desierto. Esperaba que se enfureciera. Esperaba que me echara del campamento. Esperaba rechazo, desprecio, furia. Pero lo que recibí fue algo completamente diferente. Naich tomó mi rostro entre sus manos y me miró con una intensidad que me quemó por dentro. Y me dijo, en su español torpe pero sincero, que él ya sabía que yo ocultaba algo, que había visto el miedo en mis ojos desde el principio, pero que no le importaba quién había sido yo. Lo único que le importaba era quién era yo ahora. Y ahora, yo era la mujer que amaba. Nunca nadie me había dicho esas palabras. Ni siquiera mi esposo, que fue un buen hombre, me había hecho sentir así. Porque Naich no me amaba a pesar de mis errores, de mi pasado, de mi debilidad. Me amaba con todo eso incluido. Me amaba completa, rota, imperfecta. Y eso era algo que yo no sabía que necesitaba hasta ese momento. Esa noche tomamos una decisión. No íbamos a dejar que Eduardo nos destruyera. No íbamos a vivir con miedo. Íbamos a enfrentarlo. Pero teníamos que ser inteligentes. Teníamos que hacer que él revelara sus verdaderas intenciones delante de otros, para que no pudiera torcer la historia a su favor. Naich habló con Tawira. Sé que fue difícil para él, porque ella seguía resentida por nuestra relación, pero le contó la verdad sobre Eduardo. Le dijo que ese hombre era una amenaza para todo el campamento. Y Tawira, aunque me odiaba, amaba a su pueblo más de lo que me odiaba a mí. Acordó ayudarnos. El plan era simple. Yo le diría a Eduardo que tenía información sobre el oro. Lo llevaría a un lugar apartado, una cueva pequeña a 1 hora de camino del campamento, donde supuestamente mi esposo había escondido su tesoro. Eduardo mordería el anzuelo porque su avaricia era más fuerte que su inteligencia. Y una vez que estuviéramos solos, Naich y Tawira nos seguirían, escondidos, esperando el momento en que Eduardo revelara sus verdaderas intenciones. Funcionó mejor de lo que esperábamos. Eduardo aceptó de inmediato. Me amenazó una vez más, solo para asegurarse de que yo estuviera asustada. Me dijo que si yo lo traicionaba, mataría a mis hijos con sus propias manos. Y yo asentí, fingiendo sumisión, fingiendo terror, mientras por dentro mi corazón latía con rabia y determinación. Al día siguiente, antes del amanecer, salimos del campamento. Le dije a Ulisha que volvería pronto, que solo iba a buscar unas hierbas especiales. Ella me miró con sus ojos sabios y asintió, aunque creo que sabía que yo mentía. Mis 3 bebés se quedaron con ella. Besé sus frentes uno por uno, rogando en silencio que no fuera la última vez que los viera.
El camino a la cueva fue largo. Eduardo hablaba sin parar, contándome sus planes. Una vez que tuviera el oro, vendería la información del campamento a los confederados. Le pagarían bien por la ubicación de un grupo apache, y con ese dinero él desaparecería. Comenzaría una nueva vida lejos de todo. Los apaches morirían. Yo moriría. Mis hijos crecerían sin madre. Pero a él no le importaba. Solo le importaba el oro que no existía. Cuando llegamos a la cueva, le dije que el tesoro estaba en el fondo, escondido detrás de unas rocas. Eduardo entró primero, ansioso, dejando caer su guardia, y entonces saqué el cuchillo que Naish me había dado semanas atrás, un cuchillo pequeño pero afilado, que él me había entregado diciéndome que toda mujer debía saber defenderse. Cuando Eduardo se dio cuenta de que no había oro, se volvió furioso. Me gritó, me llamó tramposa, mentirosa, todas las palabras sucias que se le ocurrieron. Y entonces sacó su propia arma, una pistola que había mantenido escondida todo este tiempo. Me apuntó directo al corazón y me dijo que ya no me necesitaba, que entregaría el cuaderno de todas formas, y diría que yo había tratado de matarlo, que los apaches me habían usado como espía, que todo era mi culpa. Su dedo se movió hacia el gatillo. Pero antes de que pudiera disparar, una flecha atravesó su brazo. Eduardo gritó, la pistola cayó al suelo, y Naish entró a la cueva como una tormenta, con Tawira justo detrás de él. Eduardo intentó correr, pero Tawira le bloqueó la salida. Estaba atrapado. Lo que sucedió después fue rápido. Eduardo sacó un segundo cuchillo y se lanzó contra mí. Logró cortarme el brazo antes de que yo pudiera reaccionar. El dolor fue intenso, pero la adrenalina me mantenía en pie. Forcejeamos. Yo no era fuerte, pero estaba peleando por la vida de mis hijos, y eso me daba una fuerza que no sabía que tenía. Naish llegó hasta nosotros y apartó a Eduardo de un golpe. Cayeron al suelo juntos. Lucharon. Era una pelea brutal, salvaje. Eduardo tenía su cuchillo. Naish tenía su cuchillo de caza. La sangre manchaba el suelo de la cueva. Y entonces, en un movimiento rápido, Naiche lo dominó. Su cuchillo encontró el corazón de Eduardo. El hombre se quedó quieto. Sus ojos, que habían estado llenos de avaricia y maldad, se vaciaron. Y murió ahí, en esa cueva oscura, sin lograr destruirnos. Naiche vino hacia mí inmediatamente. Revisó mi herida, rasgó un pedazo de su propia ropa para vendarme, y me abrazó. Me abrazó tan fuerte que sentí que todos los pedazos rotos de mi ser volvían a juntarse. Tawira recogió el cuaderno de Eduardo, lo hojeó con desprecio y luego me lo entregó. Me dijo algo en apache que Naiche tradujo, que yo debía ser quien lo destruyera, porque yo había sido quien había sufrido sus amenazas. Salimos de la cueva, hicimos una pequeña fogata y quemé ese cuaderno página por página. Vi cómo las mentiras de Eduardo se convertían en cenizas, y con ellas quemé todo mi miedo. Cuando regresamos al campamento, les contamos al consejo todo lo que había pasado. Algunos guerreros estaban furiosos porque no les habían informado antes. Otros estaban aliviados de que la amenaza hubiera sido eliminada, pero todos coincidían en una cosa. Los soldados confederados podrían venir de todas formas. Eduardo había estado en el campamento suficiente tiempo como para haber memorizado detalles, y si no regresaba con su unidad, vendrían a buscarlo. Teníamos que movernos, teníamos que abandonar ese lugar que había sido nuestro hogar durante meses y buscar un territorio más seguro. Y teníamos que hacerlo rápido. La siguiente semana fue de preparativos frenéticos. Desmantelamos el campamento, empacamos todo lo que podíamos cargar. Los ancianos y los niños fueron organizados en grupos protegidos. Los guerreros se prepararon para defender la caravana si éramos atacados durante la migración. Ulisha me enseñó a cargar a mis 3 bebés de una forma especial, usando telas largas que los mantenían pegados a mi cuerpo, pero me dejaban las manos libres. Jacinto iba en mi espalda, Mateo en mi pecho, y María del Pilar en un pequeño cajón de madera que otro guerrero cargaba junto con sus propias pertenencias. Era una forma eficiente de viajar, aunque agotadora. Si en algún momento de tu vida has tenido que abandonar tu hogar, has tenido que dejarlo todo atrás y empezar de nuevo en un lugar desconocido, déjame un comentario. Porque lo que aprendí en esa migración fue que el hogar no es un lugar, es la gente con la que caminas, las manos que te sostienen cuando ya no puedes más, el amor que te impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Caminamos durante 5 días. 5 días a través de montañas y valles,
evitando caminos conocidos, manteniéndonos en las sombras. Los bebés lloraban, los ancianos se cansaban, todos estábamos al límite, pero nadie se quejaba, porque todos entendían que era sobrevivir o morir. En la tercera noche de viaje, los exploradores regresaron con malas noticias. Habían visto movimiento de tropas a 2 jornadas de distancia. Soldados confederados, tal como habíamos temido, venían hacia la zona donde habíamos tenido nuestro campamento. No nos habían encontrado todavía, pero estaban buscando. Naiche tomó una decisión difícil. Dividiríamos el grupo. Las mujeres, los niños y los ancianos continuarían hacia las tierras altas, hacia un cañón sagrado donde sabían que estarían seguros. Los guerreros se quedarían atrás, creando señuelos, dejando pistas falsas para alejar a los soldados de la caravana principal. Era peligroso, era arriesgado, pero era la única forma de asegurar que la mayoría sobreviviera. Me despedí de Naiche esa noche, sin saber si lo volvería a ver. Le dije que lo amaba. Se lo dije en español, en apache, en todos los idiomas que conocía y en los que no. Y él me respondió con palabras que aún escucho en mis sueños. Me dijo que nuestro amor era más fuerte que la muerte, que aunque cayera en batalla, su espíritu me encontraría, que cuidaría de mí y de nuestros hijos, desde donde fuera que estuviera, porque ahora Jacinto, Mateo y María del Pilar también eran sus hijos. Los había adoptado en su corazón. Nos besamos bajo las estrellas, un beso que sabía a despedida y a promesa, y luego él se fue con los otros guerreros, desapareciendo en la oscuridad como fantasmas. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de mi vida. Caminamos sin descanso. Ulisha lideraba el grupo de mujeres con una autoridad tranquila. Tawira iba en la retaguardia, vigilando, asegurándose de que nadie se quedara atrás. Y yo iba en medio, con mis 3 bebés, rogando con cada paso que Naiche estuviera bien, que los guerreros lograran despistar a los soldados, que volviéramos a encontrarnos. Escuchamos disparos en la distancia, sonidos de batalla que hicieron que todos nos detuviéramos, que todas las madres abrazaran a sus hijos con más fuerza, pero Ulisha nos ordenó seguir. No podíamos detenernos, no podíamos mirar atrás. Teníamos que confiar en que los guerreros sabían lo que hacían. Llegamos al cañón sagrado al amanecer del 5.º día. Era un lugar asombroso, escondido entre paredes de roca roja que se elevaban hacia el cielo. Había agua fresca, cuevas para refugiarnos, árboles frutales silvestres. Era un paraíso oculto que los apaches habían guardado en secreto durante generaciones. Establecimos un campamento provisional. Todos estábamos exhaustos. Los bebés lloraban de hambre y cansancio. Las mujeres trabajaban en silencio, montando tiendas, encendiendo fogatas, preparando comida. Nadie hablaba sobre los guerreros. Todos pensábamos en ellos, pero hablar de ello hubiera hecho el miedo demasiado real. Pasó un día. Pasaron 2. El tercer día, cuando ya comenzaba a perder la esperanza, los vi aparecer en el horizonte. Los guerreros regresaban. Venían heridos, cansados. Algunos cojeaban, pero venían vivos. Y entre ellos, al frente, venía Naiche. Corrí hacia él sin pensar. Mis 3 bebés rebotaban en sus amarres, pero no me importaba. Necesitaba tocarlo. Necesitaba saber que era real, que había vuelto. Cuando llegué a sus brazos, lloré. Lloré como no había llorado en meses. Lloré de alivio, de gratitud, de amor tan profundo que dolía. Naiche me sostuvo. Me susurró palabras dulces en apache. Me dijo que los soldados habían caído en la trampa. Los habían llevado en la dirección equivocada. Los habían hecho perseguir sombras durante días. Y cuando finalmente se dieron cuenta del engaño, ya era demasiado tarde. Estábamos demasiado lejos, demasiado escondidos, demasiado protegidos por las montañas y los secretos de la tierra. Esa noche, el consejo se reunió. Ulisha habló primero, como era su derecho como mayor. Habló sobre mí. Dijo que yo había demostrado valor, que había enfrentado a Eduardo sabiendo que podía morir, que había protegido al campamento a costa de mi propia seguridad, que había ganado mi lugar entre ellos. Y entonces dijo algo que me hizo llorar de nuevo. Dijo que me darían un nombre apache, porque aunque yo había nacido blanca, aunque mi sangre era española,
Mi corazón había probado que latía con el ritmo de su pueblo. Me llamaron Tayuna, la que elige la vida entre la ruina. Era un nombre poderoso, un nombre que hablaba de segundas oportunidades, de renacer de las cenizas, de encontrar esperanza en medio de la devastación. Era el nombre perfecto para quien había sido yo, para quien me había convertido, para quien estaba destinada a ser. Naiche habló después. Habló en su idioma, con palabras que sonaban como cantos antiguos. Y aunque yo no entendía todo, entendía lo esencial. Estaba pidiendo al consejo permiso para tomarme como su compañera. Estaba declarando públicamente su amor por mí, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las tradiciones que esto rompía. Hubo debate. Algunos ancianos estaban en contra. Decían que era demasiado pronto después de Siju, que yo era una extraña, que los espíritus podrían estar ofendidos. Pero otros defendieron la unión. Dijeron que el amor no entiende de tiempos ni de razas, que si los dioses no hubieran aprobado nuestra unión, no me habrían puesto en el camino de Naiche aquella noche en la tormenta. Al final, el consejo aprobó. Con condiciones, sí. Tendría que aprender el idioma apache con fluidez. Tendría que enseñar a mis hijos las costumbres de la tribu. Tendría que demostrar cada día que mi lealtad estaba con ellos y no con el mundo blanco que me había dado la vida. Pero podía quedarme. Podía construir una familia con Naiche. Podía tener un hogar. La ceremonia fue simple pero hermosa. No había sacerdote católico, no había iglesia, no había anillos, pero había fuego sagrado. Había cantos que databan de siglos atrás. Había ancianos bendiciendo nuestra unión con humo de salvia. Y había amor. Tanto amor que sentía que mi corazón no podía contenerlo todo. Naiche tomó mi mano y la puso sobre su corazón. Yo hice lo mismo con la suya. Y en ese momento, sin palabras, nos prometimos todo. Nos prometimos protección, lealtad, compañía en las buenas y en las malas. Nos prometimos criar juntos a Jacinto, Mateo y María del Pilar. Nos prometimos construir un futuro a pesar del pasado que ambos cargábamos. Taiguira estuvo presente en la ceremonia. Al final se acercó a mí. No dijo nada, solo me puso una mano en el hombro, me miró a los ojos y asintió. Era su forma de decir que aceptaba lo que había pasado, que aunque dolía, entendía que algunos amores son inevitables, que algunas historias están escritas en las estrellas mucho antes de que nazcamos. Si alguna vez has amado a alguien en contra de todas las probabilidades, si alguna vez has elegido el amor por encima de la lógica, del miedo, de lo que otros esperaban de ti, déjame un comentario. Porque lo que Naiche y yo teníamos no era perfecto, no era fácil, pero era real, y a veces eso es todo lo que necesitas para sobrevivir. Los siguientes meses en el Cañón Sagrado fueron de reconstrucción. Construimos una vida nueva. Naiche me enseñó a cazar con arco, aunque nunca fui muy buena. Yo le enseñé a él a leer y escribir en español, algo que le sería útil en sus tratos con comerciantes. Mis hijos crecían rodeados de otros niños apache, aprendiendo 2 culturas, 2 idiomas, 2 formas de ver el mundo. Jacinto se convirtió en el favorito de los ancianos. Era serio, observador, siempre haciendo preguntas sobre las estrellas, sobre las historias antiguas, sobre cómo funcionaba todo. Mateo era el aventurero, siempre escapándose para explorar, siempre volviendo con las rodillas raspadas y una sonrisa enorme. Y María del Pilar, mi niña, era la sanadora. Le gustaba ayudar a Ulisha a preparar medicinas, a cuidar a los enfermos, a sostener la mano de quien sufría. Pero la paz nunca dura para siempre. En la primavera siguiente, llegaron noticias de que el gobierno estadounidense estaba estableciendo reservaciones para las tribus indígenas, lugares específicos donde los apaches tendrían que vivir, bajo supervisión militar, dependiendo de raciones del gobierno. Era una forma elegante de decir prisión. Algunos grupos apaches aceptaron. Estaban cansados de huir, cansados de la guerra, dispuestos a cambiar libertad por seguridad. Pero el grupo de Naiche se negó. Él había visto lo que pasaba en las reservaciones. Había hablado con apaches que vivían ahí y le habían contado sobre el hambre, sobre las enfermedades, sobre cómo los soldados trataban a las mujeres, sobre cómo los niños morían porque las raciones nunca llegaban a tiempo o llegaban podridas. Decidimos seguir libres, vivir en las montañas, moviéndonos constantemente, siempre un paso adelante de los soldados. Era una vida dura. Mis hijos crecían sin un hogar fijo, sin la seguridad que yo había soñado darles, pero crecían libres
Crecían sabiendo que eran dueños de su propio destino, que nadie podía encerrarlos, que la tierra era tan suya como de cualquiera. Hubo batallas, hubo momentos en que pensé que no sobreviviríamos. Hubo noches en que Naiche salía a pelear y yo no sabía si volvería. Hubo heridas, hubo pérdidas, hubo lágrimas que parecían no terminar nunca. Pero también hubo momentos de alegría, nacimientos de nuevos bebés en el campamento, matrimonios, celebraciones bajo las estrellas, historias contadas junto al fuego, canciones que hablaban de valentía y resistencia. Pasaron años. Mis hijos dejaron de ser bebés y se convirtieron en niños fuertes, resilientes, valientes. Jacinto aprendió a rastrear como un guerrero nato. Mateo se volvió experto en encontrar agua, incluso en los lugares más secos. Y María del Pilar desarrolló un don para la curación que rivalizaba con el de Ulisha. Y yo, la mujer que había llegado al desierto descalza y desesperada, me había convertido en Tayuna, una apache de corazón, aunque no de sangre, una madre que había criado a sus hijos en dos mundos, una esposa que había elegido el amor por encima de todas las barreras que la sociedad intentó poner entre ella y el hombre que amaba. Si alguna vez te has preguntado si vale la pena luchar por lo que amas, si vale la pena resistir cuando todo el mundo te dice que te rindas, déjame decirte algo desde el fondo de mi corazón. Siempre vale la pena, porque lo que construyes cuando eliges el amor, cuando eliges la vida, cuando eliges la esperanza en medio de la ruina, es algo que nadie te puede quitar jamás. Ahora voy a contarte algo que nunca le he dicho a nadie, algo que he guardado en mi corazón durante todos estos años, algo que quiero que sepas antes de que termine esta historia. Hubo un momento, al principio de nuestra relación, en que Naiche estuvo a punto de mandarme lejos, no porque no me amara, sino porque me amaba demasiado, porque tenía miedo de que estar conmigo lo hiciera débil, de que su amor por mí y mis hijos lo distrajera de su deber de proteger a su pueblo. Una noche, poco después de la muerte de Eduardo, él vino a mi tienda. Se sentó en silencio durante largo rato, y entonces me dijo que tal vez sería mejor que yo me fuera, que podría llevarme con comerciantes de confianza, que me ayudaría a llegar a una ciudad donde podría comenzar de nuevo, donde mis hijos crecerían seguros, donde no tendría que vivir escondiéndome, huyendo, temiendo cada día. Yo lo escuché sin interrumpirlo, y cuando terminó de hablar, le hice una pregunta simple. Le pregunté si él sería más feliz si yo me iba, si podría dormir en paz sabiendo que nos había alejado de su vida, si podría mirar a otros niños jugar sin recordar la risa de Jacinto, sin recordar cómo Mateo lo seguía a todas partes, sin recordar cómo María del Pilar se dormía en sus brazos. No pudo responder, porque ambos sabían la verdad. Nos necesitábamos. No era un amor cómodo o fácil, era un amor que dolía, que exigía sacrificios, que nos obligaba a ser más valientes de lo que hubiéramos sido solos, pero era nuestro amor, y renunciar a él habría sido renunciar a nosotros mismos. Así que le dije algo que quiero que tú también escuches, que tú también recuerdes. Le dije que la vida no se mide por los años que vives, sino por los momentos que te hacen sentir vivo. Que prefería vivir un año amándolo intensamente que 50 años en la seguridad del olvido. Que mis hijos aprenderían más sobre valentía, sobre amor, sobre humanidad, viéndome luchar por nuestra familia, que creciendo en cualquier casa segura, pero sin alma. Esa noche Naiche lloró. Fue la primera y única vez que lo vi llorar. Y me dijo que nunca había conocido a una mujer como yo, que yo era más fuerte que cualquier guerrero, que si los dioses le habían quitado a Siju, era para prepararlo para amarme a mí, porque nuestro amor no era un accidente, era un destino que ambos habíamos elegido, vida tras vida, hasta encontrarnos finalmente en ese desierto helado donde todo comenzó. Y ese es el secreto que quería contarte, que el amor verdadero no es el que te hace sentir seguro, es el que te hace sentir vivo, es el que te obliga a crecer, a cambiar, a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Es el que te rompe y te reconstruye más fuerte. Es el que vale cada lágrima, cada batalla, cada momento de duda. Naiche me salvó la vida aquella noche en la tormenta, pero yo salvé su alma cuando le recordé que amar no es debilidad,
que proteger lo que amas es la forma más pura de fortaleza, que un guerrero que no tiene nada por qué luchar es solo un hombre con armas, pero un guerrero que lucha por amor es invencible. Hoy mis 3 hijos son adultos. Jacinto es un líder respetado en lo que queda de nuestro pueblo. Mateo viaja entre 2 mundos, ayudando a construir puentes de entendimiento entre culturas. Y María del Pilar es una sanadora reconocida, que atiende a quien lo necesite, sin importar el color de su piel o el idioma que hable. Y yo sigo siendo Tayuna, la que eligió la vida entre la ruina, la que amó sin pedir permiso, la que construyó un hogar donde solo había desierto, la que enseñó a sus hijos que la familia no es la sangre que compartes, sino el amor que eliges. Si esta historia te tocó el corazón, si de alguna manera te sentiste identificado con algo de lo que conté, te pido que dejes un comentario. Cuéntame qué parte fue la que más te impactó. Cuéntame si tú también has tenido que elegir entre la seguridad y el amor. Cuéntame si tú también has encontrado familia en lugares inesperados, en personas que no se parecen a ti, pero que te entienden mejor que nadie. Y si esta historia te enseñó algo, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida, te pido que te suscribas a este canal, porque hay muchas más historias como esta. Historias de personas reales que han enfrentado lo imposible y han elegido vivir, han elegido amar, han elegido ser valientes, cuando todo el mundo les decía que se rindieran. Gracias por escucharme. Gracias por darme este espacio para contar mi verdad. Gracias por recordarme que mi historia importa, que mi vida tuvo sentido, que todo lo que sufrí valió la pena, porque ahora está aquí, viva, inspirando a otros a ser valientes en sus propias batallas. Que tu camino esté lleno de luz, que encuentres el amor que mereces, que tengas el valor de elegir la vida, siempre, incluso cuando la ruina parezca más fácil. Y que nunca olvides que eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas, y más capaz de amar de lo que el mundo te ha hecho creer. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, no importa cuán oscura sea la tormenta, siempre hay alguien dispuesto a salvarte. A veces ese alguien viene del lugar menos esperado. A veces ese alguien cambia tu vida para siempre. Y a veces ese alguien te enseña que el amor verdadero no conoce fronteras, no entiende de razas, no se dobla ante las amenazas del mundo, porque el amor verdadero simplemente es. Y cuando lo encuentras, lo único que puedes hacer es aferrarte a él con todas tus fuerzas y no soltarlo nunca. Hasta pronto, amigo, y que tu historia, como la mía, sea una que valga la pena contar.